Ok, hoy vamos a ir de nuevo a Juan. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a continuar donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada estudiamos los primeros 5 versículos del capítulo 1. Hoy vamos a estudiar del 6 al 18. Y como dije antes, vamos a continuar la línea que traíamos la semana pasada. Vamos a leer primero. Juan 1, del 6 al 18. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en este mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y a voz en cuello proclamó: Este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Antes de continuar, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, porque hoy estamos aquí para recibir, Señor, el privilegio, para continuar recibiendo el privilegio más grande, Señor, que es escucharte. Hoy estamos aquí porque tú nos rescataste, porque tú pagaste el precio, porque tú nos llamaste, porque tú nos hiciste discípulos tuyos, Señor. Y hoy nos permites venir delante de ti para crecer, para ser transformados, para edificarnos unos a los otros, para prepararnos juntos para cumplir la gran comisión que tú nos has dado de ir y hacer discípulos en las naciones. Y todo esto, Señor, para tu gloria. Ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestros corazones en tus manos. Te pedimos que nos quebrantes, que nos confrontes, que nos restaures, que nos edifiques, que nos consueles, que nos guíes, Señor, a través de tu palabra. Bendito seas por siempre, Señor. Sé tú ahorita hablándonos. Que sea tu palabra la que ilumine nuestro camino. En nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Ok, la semana pasada comenzamos con una pregunta, que es: ¿quién es Jesús? Y básicamente dijimos que lo que nos presentaba el pasaje era que Jesús, por un lado, es el Logos, la palabra, el verbo, el que ordena y mantiene la armonía de toda la creación. Dijimos también que Él es el instrumento creador de todas las cosas. Fue a través de Él que todo se creó. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Y vimos también que Él es la luz de los hombres y la fuente de la vida, tanto en este mundo como en la eternidad. El texto que vamos a ver hoy continúa contestando esta pregunta: ¿quién es Jesús? Pero si nos damos cuenta, el texto de la semana pasada nos hablaba de quién es Jesús a nivel, por decirlo de alguna manera, cósmico, a nivel de su persona, de su deidad. Nos hablaba de Jesús como el creador, como Dios, como el sustentador de todas las cosas. Hoy vamos a cambiar el enfoque, porque el texto, en lugar de hablarnos de Jesús a nivel de la deidad, a nivel cósmico, a nivel global, se enfoca y nos presenta características de Jesús en relación al plan de Dios. Nos permite ver a Jesús actuando entre los hombres, nos permite ver a Jesús cumpliendo el plan que Dios había establecido, consumando el plan que Dios había establecido. Antes de continuar, hay un tema importante que tenemos que tratar. No sé si les pasa
que leen este texto y muchos otros textos de Juan, muchos otros textos de la Biblia, y sienten que la cosa va para adelante y para atrás. Van leyendo y pasan otra idea, y de repente sienten que la cosa volvió a una primera idea y después vuelve a otra y empieza a saltar como para adelante y para atrás. Y eso es una realidad. Eso es parte del proceso de pensamiento del pueblo hebreo. Los judíos, particularmente en los tiempos bíblicos, yo no sé cómo piensan los judíos hoy en día, pero los judíos en aquel tiempo tenían una manera de pensar y de escribir muy diferente a la que tenemos nosotros. Ellos utilizaban muchas repeticiones, repetían las ideas, utilizaban frases paralelas en distintos lugares del texto para comunicar las ideas. En lugar de comenzar con una idea y culminarla para después pasar a otra idea, ellos iban presentando esa idea como de forma parcial a lo largo de todo el texto. Presentaban un pedacito aquí, otro pedacito acá, otro pedacito allá. Y eso era una característica fundamental de la comunicación judía. La encontramos muchísimo en el Antiguo Testamento, pero también en algunos libros del Nuevo Testamento. Y hay que considerar que aunque Juan le estaba escribiendo a una audiencia gentil, estaba escribiendo a gente con cultura griega, Juan era hebreo. Y su cultura hebrea estuvo muy presente al escribir. De repente cuando leemos una narración histórica de algún evento que él nos está relatando, no vemos saltos, pero cada vez que viene un discurso, cada vez que viene un tema teológico, Juan empieza a brincar de un lado a otro y nos va presentando la idea, a pesar de ir dirigida a una audiencia gentil, nos presenta la idea con una estructura que está muy marcada por el pensamiento hebreo. Él escribe con abundantes repeticiones, escribe con muchas repeticiones. Y el pasaje de hoy es un ejemplo perfecto de eso. Hoy vamos a ver en estos 13 versículos que hay básicamente 3 ideas que están presentes. Pero esas ideas no son presentadas de una manera secuencial. Lo que nos vamos a encontrar es que tenemos una primera idea, él pasa inmediatamente a una segunda idea B, pasa a una idea C, pero luego vuelve a la primera idea y la complementa. Vuelve a la segunda idea y la sigue complementando. Y luego vuelve a la tercera idea y la complementa para volver de nuevo a la segunda idea. Tenemos una estructura que difiere mucho. Nosotros no hablaríamos así. Nosotros empezaríamos probablemente con una introducción, haríamos un desarrollo y cada idea la iríamos completando para llegar al final a una conclusión. Este pasaje y este tipo de estructuras son súper comunes en Juan. Y lo que vamos a hacer hoy justamente es, pensando en esto, interpretar el pasaje poniéndonos las sandalias de un hebreo. Si nosotros queremos interpretar esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué pasa si yo tomo nada más la primera A? Y después sigo interpretando el resto y después vuelvo a la segunda A. ¿Estoy viendo la idea completa o estoy segmentando la idea? Probablemente los hebreos en su mente pueden juntarla porque piensan así, pero para nosotros la cosa es diferente. Nosotros lo que tendemos a hacer es dejar aquella por allá y cuando volví a llegar no la relacioné con aquella. Lo que hoy vamos a hacer es juntar las A's, juntar las B's, juntar las C's para completar cada idea y ver qué relación tiene cada una de esas ideas entre ellas. Y cuando hagamos eso, lo que nos vamos a encontrar es con 3 claves para entender el papel de Jesús en el plan redentor de Dios. Y vamos a comenzar con esa primera clave. Y es que Jesús es el Mesías anunciado en las Escrituras. Vamos a juntar aquí algunos de los versículos. Vamos a ir del 6 al 8 y después vamos a saltar al 15. Quiero que escuchen cómo suena eso cuando lo leemos todos juntos. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Vamos al 15. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. ¿Ven que hay una hilación entre todos los versículos? Él comienza diciendo: vino un hombre llamado Juan y Dios lo envió como testigo.
Después nos dice que vino para dar testimonio, ese testigo vino a dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Ese testigo, Juan, no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Después nos vuelve a decir, Juan dio testimonio de él. ¿Se dan cuenta la cantidad de veces que se ha repetido la frase, la palabra testimonio, dar testimonio? En pocas palabras, Juan el Bautista vino a dar testimonio, a testificar de la luz para que a través de él todos creyeran. Y sabemos que aunque Juan, el evangelista, aún no ha nombrado a Jesús, en estos versículos, si se han dado cuenta, todavía no ha nombrado a Jesús por primera vez. Sabemos que al hablar del verbo, al hablar de la luz, está hablando de Jesucristo. Juan el Bautista vino a dar testimonio del Mesías, vino a dar testimonio de Jesús. Y la pregunta que tenemos que hacernos, con todas esas veces que se ha nombrado, vino a dar testimonio, dio testimonio, vino a dar testimonio, dio testimonio, perdón. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál es el testimonio que vino a dar Juan? Fíjense lo que dice el versículo 15. Juan dio, este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí porque existía antes que yo. Él es superior a mí porque existía antes que yo. Y si saltamos un poco, no están acá los verbos, los textos, pero los vamos a ver en otra semana. El 29 dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en el 34 dice, yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. ¿De quién hablo? Más grande que yo porque existía antes que yo. De quien les hablo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y de quien les hablo es del Hijo de Dios. Hermanos, tenemos que reconocer que Jesús no apareció en medio de un vacío teológico. Juan el Bautista no llegó a hablarle de un grupo de personas que no creían en nada. Juan el Bautista llegó a hablarle a un grupo de personas que tenían una esperanza mesiánica, que estaban esperando un Mesías. Y estaban esperando ese Mesías, ¿por qué? Porque su venida fue anunciada infinidad de veces en el Antiguo Testamento. A veces ese Mesías fue anunciado de una manera explícita, con una declaración muy explícita, por ejemplo, como en Génesis 3:15, cuando el Señor le dice a la serpiente que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza. Es la primera vez que vemos un anuncio del Evangelio. O como en Isaías 53:11, cuando dice que mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Hay infinidad de pasajes en el Antiguo Testamento que de manera explícita nos hablan del Mesías, pero otras veces, en lugar de decirlo de una manera explícita, utiliza una ilustración potente. Por ejemplo, el sacrificio de un cordero sin mancha. Le dice al pueblo que tienen que buscar un cordero sin mancha, perfecto, sin defectos. Sacrificarlo, tomar la sangre de ese cordero, entrar en el lugar santísimo, donde está la presencia de Dios, y derramar esa sangre sobre el arca de la alianza. Lo que había dentro del arca de la alianza, ¿qué era? La ley. Estaba en la ley. ¿Y qué representa la ley? El pecado del pueblo, la santidad de Dios. Y frente a esa santidad, nuestro pecado. Encima de esa caja, de esa arca de la alianza, había una tapa que se llamaba el propiciatorio. La sangre del cordero sin mancha era derramada sobre el propiciatorio. ¿Se dan cuenta de la ilustración tremendamente potente? Para ellos poder ser perdonados, tenían que sacrificar un animal sin mancha que iba a tomar su lugar. Y su sangre iba a ser derramada en expiación. Ahora, ese sacrificio se repetía una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hoy no tenemos tiempo, ni es el propósito de este sermón, ir por cada uno de los anuncios que se hacen en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Pero sí tenemos que entender, debemos entender que lo que Juan vino a testificar sobre el Mesías ya había sido anunciado muchas veces en las Escrituras.
Lo que él vino a anunciar, el testimonio que él vino a dar, fue el testimonio del Mesías, de que el cumplimiento del plan de Dios finalmente se estaba dando y que el Mesías ya había llegado. El que existía antes que yo, el que viene, es superior a mí porque existía antes que yo. Él es el Cordero de Dios, Él es el Hijo de Dios. Juan no habló en el vacío. Juan habló de un Mesías que ya había sido anunciado. Hermanos, Dios se tomó siglos para describir en detalle su plan y cómo ese plan se iba a consumar en la persona del Mesías. Y además nos dejó por escrito muchísimos detalles sobre cómo iba a ser ese Mesías, qué iba a hacer, cómo lo podíamos reconocer para que cuando finalmente Él viniera pudiéramos reconocerlo y conocerlo como Él verdaderamente es. No solo reconocerlo, sino conocerlo como Él es. Y la pregunta que tenemos que hacernos, si nosotros hubiésemos sido un judío en aquel tiempo y hubiésemos escuchado a Juan el Bautista hacer estos anuncios, ¿hubiésemos reconocido a Jesús? Muchos no lo reconocieron. Y no lo reconocieron ¿por qué? Porque no conocían las Escrituras o porque las estaban interpretando sencillamente a su propio parecer, de acuerdo a su propio interés. Ellos querían un Mesías diferente al que había sido anunciado. Ellos querían un Mesías que viniera a derrocar al Imperio Romano, a instalarse en el reino y a hacer de Israel una nación fuerte. Ellos estaban esperando un reino aquí. Y el Mesías que se anunció en el Antiguo Testamento era muy diferente. Pensando en eso, vamos a preguntarnos cuántos de esos anuncios conocemos nosotros. ¿Teníamos nosotros conciencia de cuán importante es para todo cristiano conocer el Antiguo Testamento? ¿Tenemos nosotros esa conciencia de que para un cristiano el Antiguo Testamento no es algo que está por allá lejos, sino que es crucial para entender la persona, el ministerio de Jesús? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado nosotros a estudiar el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a conocer a Jesús a través de lo que Dios mismo reveló sobre Él? ¿Cuánto tiempo pensamos dedicarle en el futuro a eso? Recuérdense que muchos de los judíos no lo reconocieron. Muchos de los que clamaron, alabado sea Dios, Hosana, cuando Cristo entró en Jerusalén porque lo vieron montado en un burrito y pensaron que se iba a sentar en el trono, que iba a entrar a Jerusalén e iba a derrocar al imperio y se iba a sentar en el trono. Cuando vieron que no ocurrió, unos días después estaban clamando a voz en cuello, ¡crucifíquenlo! Conocer a Cristo como Él mismo se presentó en las Escrituras no es una opción. Es un deber de todos nosotros. Y tenemos que dedicarle el tiempo. De nuevo, lo hemos dicho muchas veces, tenemos el resto de la vida para hacerlo. Pero tenemos que disponernos a hacerlo. Vamos a ver la segunda clave. Y es que Jesús es la luz que revela al Padre. Vamos a ver los versículos 9 al 10, después el 14 y después el 18. Fíjense, vamos a leerlos todos corrido. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Vamos a ir viendo esas ideas en secuencia. La luz vino al mundo, a un mundo que creó, pero el mundo no lo reconoció. El Verbo, que es la luz, se hizo hombre. ¿Y qué pudieron contemplar los hombres? Su gloria. Pero no la gloria como la de un hombre cualquiera.
No la gloria como el rey de algún imperio poderoso, no la gloria que nosotros podíamos ver en un empresario conocido, no la gloria de un hombre, sino la gloria que corresponde al Hijo unigénito de Dios. La gloria del único Hijo que comparte la misma esencia del Padre. La gloria del único Hijo que es Dios y que estaba con Dios desde el principio, como vimos la semana pasada. Y el Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Es la gloria del unigénito, del único que comparte la deidad con el Padre. Y es tremendo. No estamos hablando, si se dan cuenta, de un hombre. Estamos hablando de que Dios se hizo hombre y nunca dejó de ser el Hijo unigénito de Dios, nunca dejó su deidad, caminó aquí como Dios. En Cristo, en Jesús, el cielo y la tierra se cruzaron. El Creador caminó y comió con sus criaturas, compartió con ellos, los sanó, los consoló, los reprendió y se entregó en una cruz. ¿Se dan cuenta de la magnitud de esto? ¿Recuerdan qué fue lo primero que pasó cuando Cristo nació? Estaban aquellos pastorcitos en medio de la noche. ¿Y qué se presentó delante de ellos? Las cortes celestiales. Alabando al Señor. ¿En dónde? En la tierra. No en los cielos. Porque Dios había bajado a la tierra. Y las cortes celestiales estaban adorándolo en pleno. Ese es nuestro Mesías. Que dejó el trono y vino aquí. Y vimos su gloria como la del Hijo unigénito del Padre. Y luego Juan añade en el versículo 18, a Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre nos lo ha dado a conocer. ¿Se dan cuenta de la conexión? La luz, el Verbo, que es el Hijo unigénito, que es Dios, se hizo hombre y nos ha dado a conocer el Padre. Hermanos, ¿pueden ver las implicaciones de esto? Si Jesús no hubiese venido a este mundo, nadie hubiese podido conocer nunca a Dios. Si no conociésemos al Hijo, entonces no conoceríamos al Padre. Todo lo que los antiguos en el Antiguo Testamento, lo que los judíos en el Antiguo Testamento pudieron conocer de Dios, pudieron conocerlo en base a que venía un sacrificio futuro, en base a que venía un Mesías anunciado y que ese sacrificio se iba a consumar. Y nosotros podemos conocer a Dios porque ese sacrificio se consumó. Sin Cristo no hay manera de conocer al Padre. Y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿cuánto conocemos nosotros al Hijo? De verdad, ¿cuánto lo conocemos? No solo cuánto sabemos de Él o cuánto nos imaginamos de Él. Hay incluso personas que han leído la Biblia, que conocen datos sobre la vida de Jesús, sin embargo no lo conocen. Sus vidas no han sido impactadas por Él, sus vidas no han sido impactadas por lo que Él vino a hacer. La pregunta nuevamente es ¿cuánto lo conocemos? ¿Cuánto nos ha impactado a nosotros conocer a Jesús? ¿Cuánto ha impactado nuestra manera de vivir, nuestra manera de ver la realidad, nuestra manera de entender el mundo? ¿Cuánto ha cambiado nuestra cosmovisión, nuestra visión de la realidad desde que conocimos a Jesús? ¿Cuánto ha impactado el conocer a Cristo, el propósito por el cual vivimos y para el cual vivimos? ¿Seguimos viviendo como ciudadanos de este mundo, buscando las cosas de este mundo? ¿O ya hemos visto que esto pasa y que nuestra verdadera realidad está en la eternidad y vivimos no con la mirada puesta aquí, sino con la mirada puesta en la eternidad, en Él?
buscando su gloria y no la nuestra. ¿Se dan cuenta que es del cielo a la tierra, es del día a la noche, es de la oscuridad a la luz? Es un cambio absoluto de percepción, de vida y de propósito. Conocer al Mesías no es sencillamente conocer datos sobre Él, tener información sobre Él. Es conocerlo y poder descansar en su obra. Es podernos ver a nosotros mismos como Él nos ve. Es poder servirlo como Él quiere que lo sirvamos porque hemos sido transformados a su imagen. ¿De verdad podemos nosotros decir que nos gozamos porque conocemos el carácter de Dios? Porque conocemos a Jesús. ¿De verdad hemos entendido que conocer al Mesías es conocer a Dios, conocer al Padre? Parece una pregunta trivial, pero a veces pensamos en Jesús como un hombre y se nos olvida que no es un hombre. Caminó, fue un hombre, 100% hombre, pero 100% Dios, nunca dejó de ser Dios. Y cuando pensamos en Él y vemos su carácter y vemos su vida, lo que estamos viendo es a Dios. Cuando Él se despojó y se humilló y vino a servir, Él no tomó una personalidad diferente. Esa es la personalidad de Dios. Cuando Él nos dice, el que quiera ser el primero sea el último, ¿qué nos está mostrando? Nos está mostrando la realidad del reino, en el que el Rey de Reyes es un servidor, es humilde, está dispuesto a entregarse, está dispuesto a humillarse por sus criaturas. Y lo que nos dice, el que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos sean como yo. Entonces, la vida de Jesús nos muestra la realidad del Padre. El carácter de Jesús nos muestra el carácter del Padre. Al Padre, a Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo unigénito, que se hizo hombre, nos lo ha dado a conocer. Vamos a la tercera clave. Y es que Jesús es el que por gracia nos salva y nos da el derecho de ser hijos de Dios. Y vamos a leer los versículos 11 al 13 y después 16 y 17. Y fíjense, vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. De su plenitud, todos hemos recibido gracia sobre gracia. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Siendo el creador, el dueño absoluto de todo, se hizo hombre, habitó entre nosotros y nació de un pueblo al que le había sido revelado el plan, al que le habían sido reveladas todas las claves para reconocerlo. Y aún así, no lo reconocieron. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Fíjense, ¿a cuántos los recibieron? Les dio el derecho de ser hijos de Dios, un derecho que antes no tenían. Tenemos que entender que hay una frase tan mal utilizada y tan común hoy en día, esa frase que dice, todos somos hijos de Dios. Hermanos, eso es una mentira. Y es una de las mentiras más poderosas y más peligrosas que Satanás ha introducido en la mente del hombre, que todas las criaturas son hijos de Dios, que todos los seres humanos son hijos de Dios. Eso no es lo que la Biblia dice. De hecho, en un pasaje que vamos a leer un poco más adelante, Jesús les dice a los judíos y a un grupo de judíos que habían creído en Él, ustedes no son hijos de Dios, sino son hijos de su padre Satanás, su padre el diablo, porque sus deseos quieren hacer. Sin la sangre de Cristo,
sin la relación con Cristo, sin la adopción, somos meras criaturas. Nacemos como criaturas. Por algo Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Solo aquellos que han recibido al Hijo unigénito de Dios se les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Quien no ha recibido al Hijo unigénito, no se le ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Pero hijos adoptados, no engendrados, hijos de una naturaleza diferente a la del Hijo unigénito, porque Él es el único que tiene la naturaleza divina del Padre. Amén. Muchos andan por ahí diciendo es que nosotros somos como Dios, compartimos su naturaleza. Hay una distinción importante. El Hijo unigénito y nosotros los hijos adoptados. Que no se nos olvide. Solo el Verbo, la luz, el Hijo unigénito posee esa naturaleza divina. A los demás se nos dio el derecho de ser sus hijos a través de la obra del Mesías, a través de la obra de Jesús en la cruz. Hemos pasado a formar parte de la familia, de una familia a la cual antes no pertenecíamos. Él pertenecía desde el principio de los tiempos, desde la eternidad. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios desde el principio. Y es importante que no se nos dio ese derecho de ser hijos de Dios porque nacimos, como dice el pasaje, de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que hemos nacido de Dios. Permítanme leer eso nuevamente. Se nos dio el derecho de ser hijos de Dios porque no porque nacimos de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que hemos nacido de Dios. Hermanos, no fue algo que ocurrió cuando nacimos del vientre materno. No fue algo que ocurrió por voluntad de los hombres, ni siquiera de nuestra propia voluntad. Fue un acto soberano de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Un acto de su soberanía, de su plenitud. Todos hemos recibido gracia sobre gracia. No fue algo que nos ganamos. No fue el producto de nuestra obediencia, de nuestra buena conducta. Fue por la pura gracia de Dios. Algo que ninguno merece. Algo que no merecíamos. Algo que no podíamos ganar. Algo que no podíamos obtener por cuenta propia. Y nos da el ejemplo. La ley, fue dada por medio de Moisés. ¿Y qué hace la ley? Recordarnos que somos ¿qué? Pecadores. La ley nos recuerda que somos meras criaturas separadas de Dios porque no podemos obedecerle. Esa ley que nos muestra nuestro pecado, esa ley que nos hace reconocer que somos culpables delante de Dios, esa ley que nos confronta con la santidad y la justicia del Dios soberano, esa ley que nos permite ver que no podemos hacer nada por cuenta propia para reconciliarnos con Él. Fue revelada a través de Moisés para mostrarnos que necesitamos ser salvados, para conducirnos a la cruz, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo, como cierra el versículo 17. La gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Lo que nosotros no podíamos hacer, fue Él quien lo hizo. Fue Él quien recibió en la cruz el castigo que nosotros merecíamos. Fue Él quien recibió la santa ira de Dios que aquellos que le recibimos debimos haber recibido. Que aquellos que le recibimos a Él debimos haber recibido. La ira que nos correspondía a nosotros fue derramada sobre Él para que seamos recibidos como parte de su familia. Recibimos una justificación que no nos correspondía. Una justicia que viene de Él, no es nuestra. De nuevo, lo que pusimos nosotros fue nuestro pecado. Y hubo un intercambio. Él tomó mi pecado y me dio su justicia. Y no de gratis, derramando su sangre en esa cruz.
Por medio de Cristo que hemos visto la verdad de quién es Dios y la verdad sobre nosotros mismos. Vivíamos en oscuridad y ahora vivimos en luz. Por medio de Él hemos sido llevados de la mano de Dios a los pies de la cruz. Por su gracia hemos recibido el perdón. Por su gracia hemos sido adoptados como hijos de Dios. Y la pregunta que tenemos que hacernos a la luz de esto es: ¿existe algo más importante que conocer a Jesús? Imposible. ¿Existe algo que pueda tener una prioridad mayor en nuestra vida que conocer a nuestro Salvador? ¿Estamos viviendo de acuerdo a eso? ¿Estamos realmente viviendo la vida cristiana pensando que no hay una prioridad mayor que conocer a nuestro Salvador porque el resto no importa? Porque lo que había que hacer se hizo. Porque nuestro futuro, nuestra eternidad está con Él. Y porque estamos aquí para su gloria. Yo no sé ustedes, pero yo no. A veces vivo ahí, pero continuamente estoy en esa tensión y se me olvida cuál es mi prioridad. Y me preocupo por las cosas de aquí y me ocupo en las cosas de aquí. Hay que ocuparse de las cosas de aquí, sí, pero no pueden estar por encima de las cosas de allá. ¿Dónde debe estar mi esperanza? ¿Dónde deben estar mis anhelos? ¿En qué me debo gozar? ¿En lo de aquí o en Él? Hoy hemos visto que a todo lo largo de la Biblia, comenzando por el Antiguo Testamento, Dios nos ha dado el privilegio de conocer a profundidad su carácter. Y de conocer su carácter a través de ¿qué? Del Mesías prometido en las Escrituras. A lo largo de todas las Escrituras, cuando Él nos habla del Mesías, nos está hablando de Él mismo, de su carácter, no de un hombre que vendría. Nos está hablando de Él mismo. Tenemos el privilegio de conocer a Dios porque además de revelarnos su carácter a través de las Escrituras, además de revelarnos sus planes, Él decidió hacerse hombre y revelarse a nosotros en toda su plenitud. Ya no en papel, sino en carne y hueso. ¿Se dan cuenta de la belleza de eso? Ya no conocerlo en papel, sino que vino y caminó entre los hombres. Se hizo uno de nosotros. Se mostró de manera perfecta el amor y la misericordia de Dios en su vida, en su obediencia y en su sacrificio. Al entregarse en esa cruz nos reveló la inmensidad de su santidad, pero también nos dejó sentir la magnitud de su gracia en lugar de la magnitud de su ira. Lo que no merecíamos nos lo dio. Merecíamos la ira y recibimos la gracia y el perdón. Y la pregunta es: ¿cómo vamos a responder frente a este regalo tan precioso? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Vamos a conformarnos con lo que nosotros creemos sobre Jesús? ¿Vamos a conformarnos sobre lo que hemos oído, sobre lo que escuchamos el domingo en la iglesia, sobre lo que escuchamos en algún estudio bíblico en la semana, sobre lo que escucho en una prédica en internet? ¿O vamos a fijarnos como prioridad conocer cada día más a nuestro Salvador a través de las Escrituras, sabiendo que conocerlo a Él significa conocer al Padre? Hermanos, como iglesia se nos ha dado el privilegio de compartir este mensaje con otros para que la gloria de Dios sea exaltada, para que la gloria se le dé al único que la merece. Pero para dar a conocer este mensaje, ¿qué vamos a decirle a la gente? ¿Vamos a hablar del Jesús que nosotros tenemos en nuestra mente o del Jesús de las Escrituras? Vamos a hablar del Jesús del Jesús sobre el cual tenemos datos o del Jesús del cual conocemos. Conocemos de verdad su carácter, su santidad, su justicia, pero también su misericordia y su gracia. De ese Jesús por el cual caminamos y nos movemos, de esa gracia en la cual descansamos,
¿Qué vamos a hacer con este regalo tan grande? Y quiero que nos pongamos un reto como iglesia, como congregación, y es que nos apoyemos los unos a los otros en conocer a Cristo como Él es. Que nos tomemos el tiempo, cada uno en privado, de estudiar las Escrituras, de orar, pero que nos apoyemos los unos a los otros. Que nos animemos los unos a los otros, que nos empujemos los unos a los otros para no quedarnos. Es facilísimo que el mundo nos arrope. Es facilísimo que las preocupaciones nos arropen, que nos distraigan. Es facilísimo que los placeres de este mundo nos nublen la importancia de conocer al Mesías. Vamos a fijarnos en esa prioridad. Vamos a tomarnos esto en serio. Tenemos por delante unos cuantos meses para estudiar el Evangelio de Juan. Y aquí nos vamos a meter de cabeza en quién es Jesús. Los invito a que hoy cuando lleguen a la casa vuelvan a abrir sus Biblias en Juan capítulo 1 y empiecen a leer el Evangelio completico de principio a final. Que cada vez que encuentren una parte del Evangelio que no entienden, rayen su Biblia. Y si no les gusta rayarla, rayen un papel y anoten. Que pongan interrogaciones. Que subrayen en colores las cosas que les llamen la atención. Y que vayan profundizando. Que cuando lleguemos aquí los domingos no lleguemos así como no llegaron o como no debieron llegar los judíos en cero o en blanco cuando se les presentó Juan el Bautista. Que nosotros no lleguemos aquí sin un conocimiento del Evangelio, para que cuando estemos escuchando la palabra, Él esté obrando en nosotros, pero no en un vacío, sino sobre cosas que ya Él ha venido trabajando. Vamos a ponernos ese propósito y vamos a alabar a nuestro Señor dándole las gracias porque Él es grande, porque Él es misericordioso y porque Él nos salvó, aunque no lo merecíamos, y nos salvó para su gloria. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este día, por este tiempo que nos has permitido venir delante de ti, a estudiar, Señor, este evangelio tan hermoso, este texto tan profundo que nos habla, Señor, de ti, de tu obra, Señor, entre nosotros. Y nos confronta con esta realidad, cuánto te conocemos, Señor. Te pedimos que nos guíes durante esta semana y durante estos meses que vienen, Señor, haciendo de nosotros siervos cada vez más comprometidos, más humildes, más sumisos delante de ti, pero también más dispuestos a servirte, Señor, ya que como congregación vayamos siendo un cuerpo unido, coherente, que funciona, Señor, basado en tu palabra y que está dispuesto, Señor, a darte la gloria y a ser utilizado por ti para tu gloria. Te damos el honor y te damos la alabanza, te damos la gloria, te bendecimos, te glorificamos por siempre, Señor, en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.